Y si hoy no tuvieras fuerzas para levantarte de la cama, pero lo hicieras de todos modos, arrastrando el alma, con una sonrisa fingida, mientras por dentro te preguntas, ¿cuánto más puedo soportar? Y si te dijera que no estás obligado a empezar tus días así, con el alma desgastada y la mente desbordada, que existe una forma distinta de amanecer, con paz, con propósito, con la certeza de que no estás solo. Y si te revelara que hay un secreto escondido en la manera como enfrentas tu mañana, un poder silencioso pero glorioso que puede transformar no solo tu día, sino el rumbo completo de tu vida. Hoy quiero hablarte de algo que la mayoría de las personas ignora mientras toman su café y revisan el celular, que el modo en que comienzas tu día puede ser un acto espiritual de confianza o una carga que te esclaviza en silencio. Y no es simplemente una elección mental, es una batalla del alma. ¿Cómo empezar tu día en descanso cuando todo a tu alrededor grita por atención, urgencia, control? La respuesta está más cerca de lo que crees, pero muy pocos la encuentran. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, aunque descanses toda la noche, te levantas agotado emocionalmente? ¿Por qué el corazón pesa más que tu cuerpo cuando suena la alarma? Hay una verdad divina que podría romper ese ciclo, pero ha estado oculta bajo la rutina, el estrés y la autosuficiencia. En este video vas a descubrir cómo dejar de comenzar tus días bajo el peso de todo lo que no puedes controlar. Te voy a mostrar, paso a paso, cómo Dios quiere enseñarte a caminar con Él desde que abres los ojos. Porque cuando entiendes esto, no solo transformas tu día, transformas tu forma de vivir. Hoy aprenderás a no cargar todo tú solo, a entregarlo, a confiar y a vivir con una fe práctica que se respira desde el primer suspiro de la mañana. Durante los próximos minutos, vamos a viajar por historias bíblicas, principios espirituales y hasta descubrimientos científicos que confirman una misma verdad, que el alma humana no fue diseñada para cargarlo todo, solo fue diseñada para confiar. Y cuando lo haces, todo cambia. Te prometo que al final de este video no solo sabrás cómo empezar mejor tus días, sentirás que Dios ha estado hablando directamente contigo desde el primer segundo. Y si prestas atención, hay una enseñanza que mencionaré casi al final que puede ser justo la llave que estabas necesitando para desbloquear una bendición retenida en tu vida. Pero antes de comenzar este estudio, quiero invitarte a hacer algo pequeño que marca una gran diferencia en el mundo espiritual. Comenta ahora mismo la frase "paz en Cristo" aquí abajo. Es una declaración de fe, un acto de rendición, un compromiso público con tu deseo de vivir paso a paso con Dios. Y si este mensaje ya ha tocado tu corazón en los primeros minutos, no dudes en dar me gusta al video. Créeme, al hacerlo, estarás empujando este mensaje hacia miles de personas que hoy necesitan oír que no están solas. Alguien allá afuera está llorando en silencio y puede encontrar consuelo solo porque tú hiciste clic en ese botón. Te felicito por ser parte activa de esta misión divina. ¿Sabías que muchos hermanos en la fe no tienen una iglesia cerca o no pueden congregarse por diversas razones? Por eso este canal se ha convertido en su refugio espiritual. Pero para que este lugar siga siendo una casa viva de consuelo, necesitamos tu participación. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción es como una semilla que Dios usa para multiplicar su palabra. Y no es coincidencia que tú estés aquí hoy. Hay algo que el Espíritu Santo quiere revelarte, algo que solo entenderás si te quedas conmigo hasta el final. Así que, ahora sí, siéntate, respira profundo, deja todo lo demás por un momento y abre tu corazón. Vamos a comenzar este estudio. Número 1. La ansiedad madruga contigo. Hay días en los que parece que el alma despierta antes que el cuerpo.
Apenas abres los ojos y ya te sientes corriendo por dentro. La mente se activa con una lista interminable de pendientes, conversaciones que aún no ocurrieron, decisiones que aún no has tomado y problemas que aún no tienen solución. La ansiedad no espera tu café ni tu oración. Ella madruga contigo, sin pedir permiso. Pero déjame recordarte una verdad profunda. Tú no fuiste creado para despertar con miedo. Fuiste diseñado para abrir los ojos con fe. La ansiedad es como una niebla densa que intenta nublar la certeza de que Dios ya ha comenzado a obrar antes de que tú pongas un pie en el suelo. Y lo hace porque sabe que un hijo de Dios que comienza el día en paz es una amenaza al caos. Vivimos en un mundo acelerado, donde la productividad parece más valiosa que la paz del corazón. La ciencia lo ha confirmado. Nuestros niveles de cortisol, la hormona del estrés, están más altos justo al despertar. Es una reacción biológica, sí, pero también es un campo de batalla espiritual, porque si el enemigo logra sembrar inquietud en los primeros minutos del día, es más fácil desenfocar tu corazón de aquel que lo sostiene todo. Y es aquí donde la palabra entra como un bálsamo. Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz no es el resultado de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en medio de ellos. La ansiedad madruga contigo, pero Dios también. Él está ahí incluso antes de que abras los ojos, susurrando a tu alma: no temas, yo estoy contigo. ¿Sabías que, según la neurociencia, los primeros minutos del día son los más poderosos para programar el estado emocional de las próximas horas? Lo que piensas al despertar puede marcar el tono de todo tu día. Y si tu primer pensamiento es un suspiro de rendición ante Dios, esa decisión espiritual tendrá más impacto que cualquier lista de tareas. La ansiedad quiere programarte para el miedo, pero la fe quiere entrenarte para la confianza. No estás solo en esa sensación de peso al despertar. Muchos santos de Dios sintieron lo mismo. David escribió en sus salmos palabras nacidas de mañanas llenas de presión. Por la mañana oirás mi voz, oh Jehová, por la mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 5:3. David entendía algo clave. No se trata de evitar el sentimiento de ansiedad, sino de saber a quién acudir cuando ella aparece. Cada mañana es un nuevo comienzo, una hoja en blanco. Pero si la llenas de angustia desde la primera línea, te será difícil leer las promesas que Dios quiere escribir en ella. Es como querer leer un mensaje de amor en medio de un papel arrugado. Está ahí, pero cuesta verlo. Por eso, la calma espiritual no es opcional, es esencial. Permíteme hacerte una invitación. La próxima vez que despiertes con el corazón agitado, no luches contra la ansiedad con tus fuerzas. Solo di en voz baja: Jesús, estoy aquí. No sé cómo llevar este día, pero confío en que tú sí sabes. Esa frase simple, llena de honestidad, es más poderosa que cualquier pensamiento negativo que intente instalarse en tu mente. La ansiedad quiere que corras sin dirección. Dios quiere que camines en comunión. Y la diferencia está en a quién escuchas en esos primeros minutos. El mundo grita, Dios susurra. Pero quien se detiene, lo escucha. Piensa en un músico afinando su instrumento antes del concierto. No importa cuán talentoso sea, si no afina, el sonido no será armonioso. Tu alma también necesita afinarse cada mañana. Afinarse con la voz del Creador, no con los ruidos del caos. Y esa afinación comienza con una decisión. Hoy empiezo el día en fe, no en temor. Haz de cada mañana un altar invisible. No necesitas un templo, ni un coro, ni un púlpito. Solo necesitas un corazón dispuesto. Allí, en el borde de tu cama, en el baño, mientras preparas el desayuno, puedes declarar: mi día no será guiado por la ansiedad, sino por la confianza.
y el cielo se moverá en respuesta a esa fe sencilla. Así como el rocío cubre la tierra silenciosamente al amanecer, así también la gracia de Dios puede cubrir tu alma si decides invitarlo desde el primer suspiro. La ansiedad madruga, sí, pero también lo hace el amor del Padre, y ese amor no llega para acusarte, sino para sostenerte, para susurrarte: no cargues todo tú solo, estoy aquí, camina conmigo. Entonces, ¿qué pasaría si mañana, en lugar de correr, te detuvieras un instante y recordaras que no estás solo? ¿Y si en lugar de abrir tu celular, abrieras tu corazón? ¿Y si, solo por hoy, decidieras vivir un día a la vez, con fe, no con miedo? Hay una paz disponible. Está más cerca de lo que crees. Y comienza justo aquí, en el momento en que decides creerle a Dios más que a tu ansiedad. Número 2. Dios no te pide que cargues el mundo. Hay una carga invisible que muchos llevan sin darse cuenta. No está hecha de ladrillos ni de maletas, pero pesa igual o más que cualquier objeto físico. Es la presión de tener que resolverlo todo, de controlar cada detalle, de evitar cada error, anticipar cada problema y cargar con las responsabilidades propias, y a veces hasta las ajenas. Es un peso silencioso pero constante, y lo más peligroso es que parece normal. Vivimos en una cultura que aplaude al que no descansa, al que lo puede todo, al que no necesita a nadie. Pero esa mentalidad choca frontalmente con la lógica del reino de Dios, porque Dios no te pide que cargues el mundo. Él ya lo está sosteniendo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios revela un patrón. Él obra cuando el ser humano reconoce su límite. Cuando Abraham no podía, Dios proveyó. Cuando Moisés dudó, Dios habló. Cuando Elías huyó, Dios lo encontró. Cuando Pedro se hundía, Jesús lo levantó. Nunca fue la autosuficiencia la que activó lo divino. Siempre fue la dependencia. ¿Y si dejaras de intentar ser el salvador de todo? ¿Y si empezaras a confiar más en el que realmente puede cambiar las cosas? Jesús fue claro cuando dijo en Mateo 11:28, «Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar». No dijo, «Organiza todo primero y luego ven». Tampoco dijo, «Carga un poco más, que ya falta poco». Él dijo, «Ven con todo, con tus desórdenes, tus miedos, tus deudas, tus responsabilidades, y descansa». Pero para eso hay que soltar, y soltar no es abandonar. Soltar es reconocer que el control no es sinónimo de fe, sino muchas veces de miedo. Soltar es hacer tu parte y confiar en que Dios hará la suya, aunque tú no veas cómo. Un árbol no crece más rápido porque alguien tire de sus ramas. Crece porque está conectado a una raíz que lo nutre constantemente, sin esfuerzo, sin ansiedad. Así funciona la vida espiritual. No estás llamado a empujar la vida con tus fuerzas, sino a fluir en ella conectado a la raíz, Cristo. Y aquí hay algo poderoso que la psicología también confirma. El ser humano tiene un límite natural para tomar decisiones y enfrentar estrés cada día. Pasado ese umbral, todo se nubla. ¿Cuántas veces te has sentido paralizado, no por falta de capacidad, sino por exceso de carga mental? Esa parálisis no es señal de debilidad, es una alerta, y el alma también se agota. Es por eso que Dios no te pide que seas omnisciente, ni omnipresente, ni todopoderoso, porque tú no eres Dios. Él sí. Tu llamado no es a cargarlo todo, sino a caminar con aquel que lo carga por ti. A veces, la fe no se mide en cuántas cosas haces, sino en cuántas entregas. Piensa en María y Marta. Marta se afanaba con tantas cosas, intentando que todo estuviera perfecto, y eso no era malo, era hospitalidad, responsabilidad, amor. Pero en su esfuerzo por hacerlo todo, se olvidó de lo esencial.
sentarse a los pies de Jesús. María eligió escuchar antes que resolver, y Jesús dijo que ella eligió la mejor parte. Esa historia sigue repitiéndose cada mañana. La vida te dice que seas Marta, que te levantes corriendo, que controles, soluciones, produzcas. Pero Jesús susurra: sé María, detente, escucha, confía. Yo tengo el control. Porque, ¿de qué sirve tener todo en orden por fuera si por dentro estás desbordado? ¿De qué sirve resolver 1000 problemas si pierdes la paz por el camino? Dios no te diseñó para ser una máquina de productividad. Te diseñó para ser un hijo que confía. Y sí, hay cosas que dependen de ti, pero muchas más dependen de Él. Como el sembrador que hace su parte al plantar, pero luego duerme mientras la semilla crece sin que Él sepa cómo. Así quiere Dios que vivas, haciendo tu parte, sí, pero descansando en la fe de que Él está obrando, incluso mientras tú duermes. Hoy, suelta la necesidad de tener todas las respuestas. No necesitas ser perfecto, no necesitas tener todo resuelto. Solo necesitas confiar en aquel que nunca falla. Porque cuando sueltas el mundo de tus hombros, descubres que ya estaba en las manos del Padre. Número 3. Paso a paso, no todo a la vez. A veces, la presión no está en lo que tienes que hacer hoy, sino en todo lo que crees que tendrás que enfrentar durante la semana, el mes o incluso el año. Te levantas por la mañana y sin darte cuenta, ya estás viviendo mentalmente el viernes, el próximo pago, la conversación difícil del jueves, el informe pendiente, la enfermedad que aún no se ha confirmado. Estás en el presente, pero tu mente ya habita en el futuro. Y eso desgasta, drena el alma. Porque el corazón no fue diseñado para vivir todo de golpe. El plan de Dios es claro. Un paso a la vez. Un día a la vez. Una batalla a la vez. Jesús mismo lo dijo en Mateo 6:34. No se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. Esta no es solo una enseñanza espiritual, es también una realidad biológica. Nuestro cerebro procesa la información en secuencias, no en bloques infinitos. Cuando lo saturas con escenarios futuros, lo desregulas. Aumenta el estrés, baja la concentración, se dispara la ansiedad. El cuerpo reacciona como si todos esos problemas fueran actuales, aunque muchos ni siquiera sucederán. Es como querer subir una escalera corriendo, mirando el último peldaño sin ver el primero. Lo más probable es que tropieces. La clave no está en llegar rápido, sino en avanzar con propósito. Dios no tiene prisa. Su reino no se mueve por cronogramas humanos. Se mueve por fe. Miremos a Israel en el desierto. Durante 40 años caminaron hacia la tierra prometida, pero Dios no les dio todo el mapa de una vez. Les daba maná cada día, no por semana. Les daba dirección por medio de la nube durante el día y fuego por la noche, paso a paso, día a día. Y cuando intentaron adelantarse a su dirección, tropezaron. Eso nos enseña que la gracia de Dios se entrega en porciones diarias. No viene en paquetes acumulados para que tú administres todo solo. Él quiere acompañarte en cada decisión, no solo entregarte instrucciones y esperar en la meta. Es una caminata conjunta. ¿Sabías que estudios sobre productividad y bienestar emocional han demostrado que las personas que dividen sus metas en pequeñas acciones alcanzables tienen mayor paz mental y mejores resultados que aquellas que se enfocan únicamente en el objetivo final? Es porque nuestra mente se alinea mejor con la lógica del paso a paso, y eso refleja el diseño divino. Dios te creó para depender, no para dominar el tiempo. Cuando te levantas por la mañana, no necesitas saber cómo resolverás todo. Solo necesitas dar el primer paso en fe, una oración, un momento de silencio, una entrega honesta, y luego otro paso, y luego otro.
como un niño que camina de la mano de su padre sin saber exactamente a dónde van, pero confiando en que no va solo. Tal vez hoy tienes delante de ti una montaña de responsabilidades y la voz del miedo te susurra: no vas a poder. Pero la voz del Espíritu te recuerda: solo da el primer paso, yo me encargo del resto. En la práctica eso significa elegir enfocarte en lo que puedes hacer ahora, no en lo que no puedes controlar mañana. Significa no tomar decisiones importantes bajo presión emocional. Significa respirar profundo y preguntarle a Dios: ¿cuál es el siguiente paso que debo dar hoy? No todo, solo el siguiente. Y así, como un sembrador paciente, verás frutos donde antes solo había caos. Porque el reino de Dios no se impone, se cultiva. Y cada paso de fe, por más pequeño que parezca, mueve el cielo a tu favor. Hoy no necesitas la fuerza para escalar la montaña entera. Solo necesitas el aliento para dar el primer paso. Porque cuando caminas con Dios, incluso los pasos más pequeños tienen impacto eterno. Y si en algún momento del día sientes que estás siendo tragado por la presión, recuerda esta verdad: Dios no te pide que vivas el año hoy, te pide que camines con Él, hoy, y eso basta. Número 4. Haz pausas para confiar. En medio de la rutina acelerada, donde cada minuto parece una urgencia y cada segundo una cuenta regresiva, las pausas se han vuelto un lujo. Pero en el reino de Dios, detenerse no es pérdida de tiempo, es un acto de confianza. No fuiste creado para vivir como una máquina que se enciende por la mañana y se apaga por la noche, agotada, sin alma, sin aliento. Fuiste diseñado para habitar cada momento con conciencia, con presencia, con fe. Y eso solo es posible si aprendes a pausar. Haz una pausa, respira, ora, escucha. La pausa espiritual no es pereza, no es irresponsabilidad, es rendición. Es decirle al Señor: aunque tengo mucho por hacer, mi paz no depende de lo que logre, sino de lo que tú haces en mí. Dios, en su infinita sabiduría, no creó al ser humano para correr sin descanso. Incluso en la creación estableció el ritmo del reposo: 6 días de obra, 1 de descanso. No porque Él lo necesitara, sino porque sabía que tú lo necesitarías. El Sabbat no fue un regalo solo para los cuerpos, sino también para las almas que necesitan recordar que el universo sigue girando, incluso cuando nosotros nos detenemos. El salmista escribió: detente y reconoce que yo soy Dios. Salmo 46:10. No dijo corre, no dijo lucha, no dijo acelera. Dijo detente, porque es en el detenerse donde el alma escucha con mayor claridad. Es en la pausa donde recordamos quién está al mando. Y si la razón por la que no estás escuchando a Dios no es porque Él no habla, sino porque tú no te detienes. En neurociencia se ha descubierto que el cerebro necesita pausas conscientes para reorganizar la información, reducir el estrés y activar la creatividad. Las pausas activan una red neuronal llamada modo por defecto, donde el alma conecta puntos, recuerda propósitos y encuentra claridad. Y esto no es diferente en lo espiritual. Cuando haces pausas con Dios, tu espíritu se alinea, se renueva y recupera el enfoque. Jesús mismo, en medio de multitudes, milagros y enseñanzas, se retiraba a lugares solitarios para orar. No por debilidad, sino por sabiduría. Él sabía que la fuerza para continuar no venía del movimiento, sino del encuentro. Imagina un arquero estirando su arco. Cuanto más quiere que la flecha alcance distancia y precisión, más se toma el tiempo de tensarla bien. Así también, cuanto más impacto quiere Dios que tengas en este día, más valor tiene tu pausa. No es tiempo perdido, es preparación divina. Y esta pausa no tiene que ser larga. Puede ser de 1 minuto antes de contestar ese mensaje. Puede ser un suspiro profundo antes de entrar en una reunión.
Puede ser cerrar los ojos unos segundos en el baño del trabajo. Puede ser poner la mano sobre tu pecho y decir: Dios, estoy aquí. Hazme recordar que no estoy solo. Haz de esas pausas tu altar personal, un espacio sagrado, invisible, donde cada vez que te detienes reafirmas tu fe. Porque en un mundo que te exige correr sin cesar, cada pausa se convierte en un acto rebelde de confianza. ¿Y si tu milagro no está en el siguiente esfuerzo, sino en la siguiente pausa? ¿Y si la respuesta que estás buscando no aparece mientras haces más, sino cuando haces menos? ¿Y si la victoria que necesitas no viene con gritos, sino con silencio? La batalla espiritual de cada día no siempre se gana en el hacer. Muchas veces se gana en el detenerse. Tal vez has estado midiendo tu valor por cuánto haces, por cuántas tareas completas, por cuántas cosas logras resolver. Pero Dios no te mide así. Él mira tu corazón, y tu corazón necesita pausas para volver a recordar de dónde viene su ayuda. Haz una pausa ahora. Cierra los ojos un instante. Respira. Siente el aire entrando, saliendo. Ese aliento es un regalo, una señal de que sigues aquí, de que Dios sigue contigo y de que no necesitas correr para alcanzar lo que Él ya está preparando. A veces, la fe más profunda no es la que se lanza, sino la que se detiene, no para rendirse, sino para alinearse, no para escapar, sino para escuchar. Hoy, en medio de tu jornada, crea espacios donde puedas volver a Dios sin esperar al final del día. Que tu alma se acostumbre a volver a Él una y otra vez, aunque sea en medio del ruido. Porque quien aprende a pausar, aprende a confiar. Número 5. No todo depende de ti. Cargas demasiado, y lo sabes, aunque no siempre lo admitas. Porque hay una voz interna que te dice que si tú no lo haces, nadie más lo hará. Que si no estás atento, algo va a salir mal. Que si no te adelantas a cada posible problema, alguien saldrá herido. Vives como si todo estuviera en tus hombros, como si tú fueras el equilibrio del mundo que te rodea. Pero déjame recordarte algo que puede aligerar tu alma. No todo depende de ti. Hay una parte que sí. Tu esfuerzo, tu obediencia, tu disciplina. Pero hay otra parte, una más grande, que depende solamente de Dios. Y si no aprendes a diferenciar ambas, vivirás agotado espiritualmente, cargando lo que nunca te correspondía. La Escritura está llena de ejemplos de personas que, cuando intentaron hacer todo con sus propias fuerzas, terminaron frustradas. Moisés, en su impaciencia, golpeó la roca. Sara, en su desesperación, empujó a Abraham hacia una decisión apresurada. Pedro, queriendo proteger a Jesús, actuó sin entender el propósito divino. ¿Y sabes qué tienen en común estos errores? La buena intención, pero la mala confianza. Cuando crees que todo depende de ti, comienzas a ocupar un lugar que no es tuyo. Te conviertes en el centro, en el sostén, en el que debe resolver, anticipar, controlar, pero ese lugar le pertenece solo a Dios, y Él nunca te pidió que lo ocuparas. ¿Y si el verdadero acto de fe no es hacer más, sino entregar más? ¿Y si confiar fuera más efectivo que controlar? ¿Y si el resultado no dependiera tanto de tu capacidad, sino de tu entrega? La Biblia dice en Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. No dice que hagas todo tú, dice que confíes tus obras a Él, que se las entregues, que se las confíes, porque al hacerlo, tus pensamientos, esos que a veces se enredan, se afirmarán. La paz no es producto del control, es fruto de la entrega. La ciencia moderna lo confirma. Una de las principales fuentes de ansiedad en la vida adulta es la falsa creencia de que uno debe tener el control absoluto de todas las áreas de su vida.
Esa percepción genera sobrecarga, fatiga emocional e incluso enfermedades físicas. El alma humana no fue diseñada para ser omnipotente, pero vivimos como si lo fuéramos. Y lo más paradójico es que muchas veces, mientras más intentamos controlar, menos control tenemos. Como si apretar demasiado la cuerda hiciera que se rompa. Como si querer sostenerlo todo fuera justamente lo que lo hace caer. Pero Dios, en su misericordia, nos invita a vivir diferente. Nos llama a vivir confiando, a reconocer que, aunque somos responsables, no somos el origen de todo. Que aunque debemos actuar, no somos el que determina el final. Él lo hace. Mira cómo Jesús hablaba del Padre con confianza absoluta, nunca en ansiedad, nunca diciendo yo haré esto solo, siempre dependiente, siempre conectado. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5:17. Él entendía que su fuerza venía de una fuente superior, inagotable, y que podía descansar en ella. Esa es la vida que Dios quiere para ti. Una vida donde tu esfuerzo no sea una prisión, sino una expresión de fe. Una vida donde puedas mirar tus límites y en vez de frustrarte, levantar la mirada y decir, ahí es donde tú comienzas, Señor. Porque cuando te das cuenta de que no todo depende de ti, algo se rompe por dentro, pero no es tu fuerza, es tu orgullo, y eso es bueno, porque Dios no multiplica la autosuficiencia, Él bendice la humildad. Piensa en esto, un violinista puede ser talentoso, pero si intenta tocar todas las notas a la vez, el sonido será confuso. La belleza está en tocar una nota a la vez, con precisión, con intención, con entrega. Así también es tu vida. No tienes que tocar todas las cuerdas al mismo tiempo, solo lo que te toca hoy. Lo demás, entrégaselo al Maestro. Quizás hoy te encuentras en medio de decisiones difíciles. Te sientes responsable por los tuyos, por tu trabajo, por tu futuro. Pero Dios quiere recordarte esto. Tú haces lo que puedes, Él hace lo que tú no puedes. Y cuando caminan juntos, el peso se reparte, la carga se aligera y la paz vuelve. Hoy, renuncia a esa carga invisible. No te corresponde, no todo depende de ti. Y eso no es fracaso, es libertad. Número 6. Tu esfuerzo no es tu única herramienta. Desde pequeños se nos enseña que si queremos algo, debemos luchar por ello. Que el esfuerzo todo lo puede, que el que madruga, Dios lo ayuda. Y si bien hay verdad en el valor de la disciplina, también hay un peligro cuando creemos que nuestra fuerza humana es nuestra única herramienta. Porque no lo es, nunca lo fue. El problema aparece cuando ponemos más fe en nuestro propio rendimiento que en la gracia de Dios. Cuando medimos nuestro valor según lo productivos que somos. Cuando creemos que todo lo que no logramos es por falta de esfuerzo y olvidamos que muchas veces lo que falta es dependencia. Sí, es importante dar lo mejor de ti, pero eso no significa que debas hacerlo solo. La fuerza humana tiene un límite, pero la gracia divina no lo tiene. Y cuando tu fuerza llega a su fin, la de Dios apenas comienza. Hay una escena poderosa en la vida del apóstol Pablo, un hombre incansable, apasionado, lleno de celo por Dios. Y sin embargo, en 2 Corintios 12, él cuenta que tenía una debilidad, un aguijón en la carne, por la cual oró 3 veces pidiéndole al Señor que se la quitara. Pero Dios le respondió algo que desafía toda lógica humana. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Piénsalo. Dios no le ofreció más fuerza, le ofreció gracia. Porque lo que Pablo necesitaba no era hacer más, sino aprender a depender más. La ciencia también nos da señales de esto. Psicólogos han demostrado que el agotamiento crónico no viene solo de tener muchas tareas, sino de la sensación constante de que uno debe hacerlo todo solo.
Esa percepción de aislamiento, de yo contra el mundo, es lo que termina quebrando el alma. No es la carga, es la soledad con la que se lleva. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo, no como una energía lejana, sino como un auxilio constante, una presencia que sostiene, que renueva, que guía. Él es el compañero invisible de cada jornada, el que te recuerda, no estás solo, yo estoy contigo, yo te fortalezco. En Zacarías 4:6 está uno de los secretos más profundos de la vida con Dios, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No por estrategia, no por mérito, sino por su espíritu. Esa es la verdadera fuente del poder espiritual. Y tal vez hoy estás agotado porque has estado operando solo con tus herramientas humanas, con tu mente, tu tiempo, tus recursos. Y Dios te dice, invítame, déjame entrar en tu esfuerzo. Yo no vine a observar, vine a acompañar. Imagina un carpintero que intenta clavar una tabla con un martillo viejo, sin filo, sin fuerza. Está haciendo todo lo posible, pero no sabe que al lado hay una herramienta nueva, poderosa, lista para usar. Esa herramienta es la gracia. No está para reemplazar tu trabajo, sino para potenciarlo, para que lo que tú no puedes lograr con tus recursos, Él lo haga con los suyos. Y no se trata solo de tareas grandes, incluso en lo pequeño, su gracia está disponible. Al cuidar a tus hijos, al cumplir con tus deberes, al tomar decisiones difíciles, no estás llamado a hacerlo solo, estás llamado a hacerlo con Él. Por eso, antes de lanzarte a enfrentar el día, haz esta simple oración. Señor, aquí está mi esfuerzo, pero no me basta. Yo necesito tu fuerza, necesito tu gracia. Ayúdame a no confiar solo en mí. Verás cómo cambia el peso que sientes, porque cuando Dios entra en la ecuación, las matemáticas humanas dejan de aplicar. Una tarea imposible se vuelve sencilla. Un corazón agotado se vuelve firme, una mente dispersa se vuelve clara, porque su poder no depende de tu condición, sino de tu disposición. Hoy, camina con esta verdad. Tu cansancio no es una señal de fracaso, es una invitación a rendirte ante la gracia, a decirle al cielo, no puedo más, pero tú sí puedes. Y esa simple confesión, tan humana, tan vulnerable, puede abrir la puerta a una fuerza sobrenatural. Tú haces tu parte, Dios hace la suya, y cuando eso se encuentra, lo imposible comienza a suceder. Número 7. Una oración cambia tu perspectiva. Hay mañanas en las que te levantas y todo parece igual, pero algo en ti está diferente. Tal vez no dormiste bien. Tal vez los pensamientos llegaron antes que la luz del sol. Tal vez la esperanza amaneció baja. Y sin darte cuenta, tu día empieza teñido por un filtro invisible, el del cansancio, el miedo, la duda o la rutina. Pero hay algo que puede cambiar ese filtro. No mágicamente, no como un interruptor, pero sí profundamente. Ese algo es la oración, y no me refiero a una repetición apurada. No hablo de un acto automático, mecánico, donde simplemente dices lo que sabes de memoria mientras ya estás pensando en tus tareas. Hablo de una oración verdadera, nacida de la necesidad, de la dependencia, de la intimidad. Una oración que no busca solo respuestas, sino presencia. Una oración que no corre, sino que se detiene. Una oración que no exige, sino que se entrega, porque cuando oras no cambias solo tus circunstancias, cambias tu perspectiva, y a veces eso es más necesario que cualquier milagro. Jesús, siendo el Hijo de Dios, oraba, y no porque necesitara convencer al Padre de nada, sino porque en la oración encontraba el sustento para el alma. Antes de escoger a sus discípulos, oró. Antes de enfrentar la cruz, oró. Incluso después de hacer milagros, se retiraba a orar,
¿Por qué? Porque sabía que la oración no es un recurso de emergencia, es un estilo de vida. Y si la claridad que necesitas hoy no viene de una nueva información, sino de una conversación con Dios. Y si la paz que anhelas no está en terminar la lista de pendientes, sino en empezar el día hablando con el Creador. Y si, solo por unos minutos de entrega, tu corazón pudiera volver a ver todo desde lo alto. Cuando oras de verdad, algo sucede, no siempre afuera, pero siempre adentro. Y eso es suficiente para caminar distinto. La oración no siempre cambia lo que estás viendo, pero siempre cambia desde donde lo estás viendo. La neurociencia ha estudiado los efectos de la oración y la meditación profunda. Se ha comprobado que, al practicarla con intención, se activan zonas del cerebro relacionadas con la calma, la empatía, la compasión y la toma de decisiones. Es como si el cuerpo entero dijera: ahora puedo pensar mejor, ahora puedo descansar. Pero más allá de los datos científicos, hay algo espiritual que no puede medirse con máquinas. Porque cuando oras, estás abriendo un canal entre el cielo y tu alma. Estás diciéndole a Dios: no quiero vivir este día sin ti. Y Él siempre responde a esa rendición. David lo sabía, por eso escribió: por la mañana, Señor, oyes mi clamor. Por la mañana te presento mi oración y me quedo esperando. Salmo 5:3. No solo oraba, esperaba, porque entendía que la oración no era un monólogo, sino un encuentro. Y tal vez piensas: no sé orar bien. Pero ¿quién dijo que se trata de orar bien? La oración no es una competencia de elocuencia, es sinceridad. A Dios no lo conmueven las palabras hermosas, sino los corazones abiertos. Puedes orar con lágrimas, con suspiros, con silencio, con palabras torpes. Puedes orar desde la cocina, desde el transporte, desde el baño. No hay lugar donde Dios no pueda escucharte. Solo necesita que lo invites. Imagina esto. Estás en medio de una tormenta emocional y de repente haces una pausa. Cierras los ojos y, como si hicieras zoom out en tu alma, vuelves a ver el cuadro completo. Ya no solo ves el problema, ves al Dios que está por encima del problema. Eso es lo que hace la oración. No borra la tormenta, pero te da paraguas y dirección. Porque orar es levantar la mirada, es recordar que no estás a la deriva, es reconectar con la fuente, es recargar el alma, es ajustar la brújula, es decirle a tu ansiedad: ya no estás al mando. Hoy, antes de salir corriendo, ora. Antes de responder con rabia, ora. Antes de decidir, ora. No por costumbre, sino porque tu alma necesita alinearse con la voz que nunca falla. Haz de la oración tu primer reflejo, no tu último recurso. Que cada amanecer sea el escenario de una conversación eterna. Y verás cómo el peso se vuelve más liviano, cómo el miedo se vuelve más pequeño, cómo el día se vuelve más claro. Porque una oración no cambia el mundo en un instante, pero sí cambia el modo en que tú caminas por él. Y eso, muchas veces, es todo lo que necesitas para empezar. Número 8. Dios va delante de ti. Antes de que pongas el pie fuera de la cama, Dios ya está allí. Antes de que cruces esa puerta, antes de que hables con esa persona, antes de que se presente ese problema, Dios ya llegó primero. Y no como un espectador, sino como el arquitecto del camino. Esta es una de las verdades más esperanzadoras de la vida con fe. No estás caminando hacia lo desconocido, estás avanzando hacia un territorio que ya ha sido preparado por tu Padre Celestial. No importa cuán incierto se vea el día, no importa lo impredecible del mundo, no importa si tus planes cambian, Dios no improvisa. Él va delante de ti, despejando caminos, abriendo puertas, bloqueando peligros que ni siquiera llegarás a ver. Deuteronomio 31:8 dice: Jehová va delante de ti,
Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. No dice que va detrás, empujándote. Dice que va delante, marcando el ritmo, conociendo cada curva, anticipando cada desafío. Y esto tiene implicaciones profundas, porque si Dios ya está en tu mañana, entonces no necesitas vivir desde el miedo, sino desde la fe. No estás entrando a una sala oscura a ciegas, estás siguiendo a la luz. ¿Te das cuenta de lo transformador que es esto? Y si, en vez de preguntarte, ¿qué voy a hacer si esto sale mal?, comenzaras a preguntarte, ¿qué ha preparado Dios para mí hoy? ¿Y si en vez de correr, aprendieras a seguir el paso del pastor? Jesús dijo en Juan 10:4 que el buen pastor va delante de sus ovejas y ellas le siguen porque conocen su voz. Eso es liderazgo divino. No es gritar órdenes desde atrás, sino caminar primero, guiar con amor, proteger desde la delantera. Ese es el Dios al que sigues, y aunque no veas su sombra física delante de ti, sí puedes reconocer las huellas de su gracia, una conversación que se da en el momento justo, un peligro que fue evitado sin explicación, una oportunidad que no buscaste, pero que llegó. Todo eso son señales de que Él fue primero. Hay un principio espiritual que debemos aprender. El mañana no está bajo tu control, pero está bajo su soberanía. Y eso basta, porque mientras tú descansas, Él trabaja. Mientras tú dudas, Él organiza. Mientras tú oras, Él ya está moviendo piezas que aún no puedes ver. La ciencia ha demostrado que uno de los mayores factores de ansiedad en la vida diaria es la sensación de incertidumbre frente al futuro. Esa incómoda pregunta de ¿y si? Que nos persigue. ¿Y si no funciona? ¿Y si no alcanzo? ¿Y si sale mal? Pero la fe responde a todos esos ¿y si? Con un solo aunque. Aunque no vea, creo. Aunque no entienda, camino. Aunque no sienta, avanzo. Porque sé quién va delante. Piensa en los exploradores del pasado. No enviaban a todo el grupo a lo desconocido al mismo tiempo. Siempre iba un guía primero, alguien que conocía el terreno, que identificaba los peligros, que trazaba la mejor ruta. Y solo después, el resto seguía. Así también lo hace Dios contigo. Cada paso tuyo puede parecer pequeño, pero está ocurriendo dentro de un plan eterno. Nada es al azar, nada es desperdiciado. Incluso los desvíos, incluso los retrasos, incluso los silencios, forman parte de un camino que Él ya ha recorrido antes de ti, y tal vez hoy estás frente a algo que no entiendes, una decisión incierta, un nuevo comienzo, una despedida dolorosa. Pero escucha esto, Dios ya está en ese lugar hacia donde tú te diriges. Él ya ha sembrado paz donde tú temes tormenta. Él ya ha colocado gracia donde tú ves esfuerzo. Él ya ha enviado provisión donde tú solo ves necesidad. Haz una pausa ahora mismo y declara: Señor, no sé qué me espera hoy, pero sé que tú ya estás ahí. Confío en tus pasos más que en mi vista. Porque caminar sabiendo que Dios va delante de ti cambia tu manera de vivir. Ya no se trata de abrir camino a la fuerza, sino de seguir la voz del pastor. Hoy, cada vez que sientas duda o ansiedad por lo que vendrá, recuerda, Dios no solo te acompaña, te precede, ya preparó el terreno, ya vio el final, ya trazó la salida. Y si caminas con Él, cada paso será parte de un propósito mayor. No tienes que tener todas las respuestas, solo necesitas seguir al que ya las tiene. Número 9. No corras más que tu fe. En un mundo donde todo apura, donde cada notificación exige atención inmediata y donde cada segundo parece insuficiente, es fácil caer en la trampa de vivir a un ritmo que tu alma no puede sostener. Apresurarse se ha vuelto la norma. Y sin darnos cuenta comenzamos a correr, incluso cuando no sabemos exactamente hacia dónde. Pero hay algo que debemos recordar. La fe tiene su propio ritmo.
y correr más rápido que ella solo nos aleja del corazón de Dios. La Biblia nos habla de caminar con Dios, no de correr por delante de Él. Camina delante de mí y sé perfecto, dijo Dios a Abraham. Nunca le dijo, corre antes que yo, porque el apuro cansa, confunde y desenfoca. La fe, en cambio, sostiene, clarifica y centra. ¿Cuántas decisiones has tomado apresuradamente solo para darte cuenta después de que no eran el momento ni el lugar? ¿Cuántas veces has querido acelerar procesos que Dios aún no había aprobado? ¿Y cuántas veces el afán ha robado la paz que la fe quería darte? La fe no es inacción, no es pasividad, es movimiento con dirección divina. Es caminar al paso del Espíritu, no al ritmo de la cultura. Es avanzar, pero sin perder la voz de Dios por el ruido del apuro. Jesús jamás vivió con prisa. Caminó entre multitudes, pero nunca corrió detrás de agendas humanas. Él llegaba a tiempo, aunque para otros pareciera tarde, como en el caso de Lázaro, 4 días muerto. Todos pensaban que Jesús había tardado demasiado, pero cuando Él llegó, llegó la vida. Porque Dios nunca llega tarde, llega perfecto. El problema con correr más que tu fe es que empiezas a actuar desde la ansiedad, no desde la confianza. Tomas decisiones por miedo, no por convicción. Y esa es una receta segura para el desgaste emocional, espiritual y hasta físico. Estudios en psicología muestran que la prisa constante deteriora la calidad del pensamiento, reduce la capacidad de análisis, aumenta los errores y, lo más importante, disminuye la conexión emocional y espiritual con uno mismo y con los demás. Y eso sin contar el vacío que deja vivir acelerado, ese sentimiento de que todo avanza, pero tú te estás perdiendo de ti mismo. Dios quiere liberarte de eso. No te creó para correr una carrera contra el tiempo, sino para caminar con propósito eterno, como los discípulos en el camino a Emaús. Tristes, confundidos, caminaban lentamente, pero Jesús se les acercó. No corrió, se puso a su paso, porque Dios no tiene prisa. Él tiene tiempo para ti y hoy te dice, no corras delante de mí, camina conmigo, no decidas sin mí, espera en mí. No vivas presionado por el mundo, vive guiado por mi voz. Imagina un niño pequeño caminando con su padre en una calle transitada. Si corre, se pierde. Si se adelanta, corre peligro. Pero si se queda de la mano, llega seguro. Así es contigo. Tu fe no necesita velocidad, necesita dirección. Hay bendiciones que solo florecen en el tiempo correcto. Hay puertas que solo se abren cuando has aprendido a esperar. Hay palabras que solo Dios pronuncia cuando estás en silencio. Y todo eso se pierde cuando decides correr más que tu fe. Hoy tal vez sientes la presión de resolverlo todo ya, de ver resultados, de avanzar, de cumplir. Pero la voz del Espíritu te dice, detente. Respira, confía. No todo lo bueno llega rápido, pero todo lo que viene de mí llega a tiempo. El rey David lo entendió profundamente. Por eso escribió en el Salmo 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Porque él sabía que la desesperación puede sonar fuerte, pero la fe susurra más profundo. Haz de tu día una caminata sagrada, no una maratón. Y si en algún momento sientes que la presión del tiempo vuelve a acelerarte el corazón, detente, pon la mano en tu pecho y declara, hoy mi fe marca el paso, no la prisa, no el miedo, no la presión. Camino con Dios, no delante de Él. Porque el que corre sin dirección se cansa sin propósito, pero el que camina al ritmo del Creador llega justo donde tiene que estar. Y eso siempre será suficiente. Número 10. Lo pequeño también es espiritual.
Tendemos a pensar que Dios se mueve solo en lo grande, en los milagros espectaculares, en las señales visibles, en las decisiones trascendentales. Pero hay una verdad que puede cambiar tu forma de vivir. Lo pequeño también es espiritual. Sí, lavar los platos, organizar tu casa, atender a un hijo, saludar con amabilidad, cumplir con tu trabajo, responder un mensaje, preparar un café. Todo eso, si lo haces con conciencia de Dios, se convierte en adoración. La vida cristiana no se vive solo en el templo, se vive en la rutina, en el silencio del día común, en esos momentos que parecen insignificantes, pero que están llenos de eternidad cuando decides invitar a Dios en ellos. Jesús mismo vivió así. Aunque su ministerio fue corto en años, la mayor parte de su vida fue vivida en lo ordinario. 30 años en una carpintería. Día tras día, cortando madera, ayudando en casa, escuchando clientes, caminando por el mismo pueblo. ¿Acaso esos años fueron menos santos que los de sus milagros? No, porque en cada martillazo, en cada clavo, en cada conversación cotidiana, Jesús vivía con el Padre. Y si tu espiritualidad no dependiera solo de tus momentos de oración, sino también de cómo friegas los platos, y si limpiar tu casa, cuidar a tus hijos, trabajar con excelencia, también fueran actos de fe. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. No dice solo lo espiritual, dice todo, porque Dios no separa lo secular de lo sagrado como nosotros lo hacemos. Para Él, todo puede ser santo, si lo haces con amor, con intención y en su presencia. La ciencia del comportamiento humano afirma que nuestra mente construye su identidad no tanto a partir de grandes eventos, sino de hábitos diarios. Las pequeñas decisiones repetidas moldean nuestra percepción de propósito. Lo mismo ocurre en lo espiritual. La fe se fortalece más en lo cotidiano que en lo extraordinario. Cuando vives con conciencia de Dios en lo pequeño, tu día se transforma. Ya no estás simplemente limpiando una habitación, estás creando un espacio de paz. No estás solo preparando comida, estás sirviendo con amor. No estás solo respondiendo correos, estás sembrando excelencia. Y eso, querido oyente, es vida espiritual en su forma más pura. Miremos a Ruth, una mujer que parecía condenada al anonimato, a la rutina de recoger espigas en el campo. Nada glamoroso, nada milagroso. Pero fue precisamente ahí, en lo cotidiano, donde Dios tejió una historia que la llevó a ser parte del linaje de Jesús. ¿Por qué? Porque ella vivía lo pequeño con fidelidad. Dios no te evalúa por cuán espectacular es tu día. Te mira en lo íntimo, en lo sincero, en lo que haces cuando nadie te aplaude. Ahí se prueba la fe. Ahí se manifiesta el carácter de Cristo. Y si hoy tu día parece normal, agradécelo, porque ahí también hay gloria. Porque la vida no está hecha solo de cumbres, sino también de valles donde Dios entrena tu corazón. Haz esta prueba. En tu próxima tarea rutinaria, detente un segundo y di en tu interior: Señor, te ofrezco esto como acto de amor. Y mira cómo cambia tu actitud, cómo tu corazón se alinea, cómo ese momento simple se llena de propósito eterno. Una madre que cuida a su hijo, un joven que ayuda en casa, un trabajador que hace lo correcto cuando nadie lo ve. Todos están construyendo un altar invisible, porque lo pequeño también construye el reino. Y cuando entiendes esto, ya no necesitas escapar de la rutina para encontrar a Dios. Lo encuentras ahí, en medio de la vajilla, el tránsito, las tareas del hogar. Porque el Espíritu Santo no está esperando en el templo, está esperando en tu cocina, en tu escritorio, en tu corazón dispuesto. Hoy más que buscar experiencias grandiosas, busca vivir cada detalle con presencia.
porque cuando lo haces, lo pequeño deja de ser insignificante y se convierte en eterno. Y esa quizá sea una de las formas más profundas de vivir en el Espíritu. Número 11. Hoy no necesitas ser fuerte todo el tiempo. Vivimos en una cultura que premia la fortaleza, la autosuficiencia, la imagen del que puede con todo, del que no se quiebra, del que siempre está bien. Pero Dios nunca te pidió que fueras fuerte todo el tiempo. Él no te creó para que fueras una roca sin grietas, sino un corazón que sabe rendirse cuando ya no puede más. Hay días, y tal vez hoy es uno de ellos, en los que todo pesa más, donde hasta lo simple se siente difícil, donde hasta levantarse requiere coraje. Y eso no es debilidad, eso es humanidad. Dios no te ama por tu rendimiento, sino por tu sinceridad. No por lo que logras sostener, sino por lo que decides entregar. Él no está buscando superhéroes espirituales, está buscando hijos que confíen. Isaías 40:29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No al que tiene pocas, al que no tiene ninguna. Porque Dios sabe que hay días donde ya no hay de dónde sacar, donde el tanque está vacío, y lejos de condenarte por eso, Él se acerca a llenarte. Y si el valor de tu fe no está en cuántas cargas puedes llevar, sino en cuántas puedes soltar. Y si ser fuerte hoy no significa seguir empujando, sino saber detenerte y decir: Dios, no puedo más, ayúdame. La psicología ha demostrado que el desgaste emocional no viene solo por lo que se enfrenta, sino por la constante represión de las emociones, por no permitirnos ser vulnerables, por llevar máscaras, por no aceptar que necesitamos ayuda. Y eso tarde o temprano se vuelve enfermedad en el alma. Pero Jesús abrió otro camino. Él lloró, Él se apartó para orar, Él sintió angustia. En Getsemaní sudó gotas de sangre por la presión emocional, y aún así siguió confiando. No porque fuera invulnerable, sino porque sabía a quién acudir. Hoy quiero decirte algo con el corazón. Está bien no estar bien, está bien si necesitas llorar, está bien si te sientes débil, está bien si no sabes qué hacer. Lo importante no es tener todas las respuestas, sino saber a quién se las preguntas. Y tú conoces al Padre. Él no te rechaza por llegar roto. Te recibe, te restaura. Te recuerda que su amor no cambia con tu estado emocional. El Salmo 34:18 lo declara con ternura. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él no se aleja de tu fragilidad, corre hacia ella. Hay una belleza sagrada en ese momento en que dejas de fingir fuerza y decides descansar en la gracia. Como un niño que suelta la mochila porque ya no puede más y corre a los brazos de su padre. Dios no te exige que aguantes, te invita a confiar, a entregarle eso que no puedes manejar más. Y esto es clave. La debilidad no es un estorbo para la fe, es el terreno donde la fe florece. Porque cuando no te queda nada más, aprendes a depender solo de Dios. Y ahí descubres una fuerza distinta, no la tuya, la de Él. Piensa en un vaso agrietado. Muchos lo desechan por no ser perfecto, pero en el reino de Dios esas grietas son canales por donde la luz entra y también por donde su gloria se manifiesta. Porque mientras el mundo busca lo impecable, Dios busca lo disponible. Tal vez hoy necesitas parar, respirar, decir en voz baja: Señor, no tengo fuerza, pero aún tengo fe. Y eso basta, porque Él no necesita mucho para obrar, solo un corazón sincero, solo una rendición verdadera. Y si hoy no puedes correr, camina. Y si no puedes caminar, permanece. Y si no puedes ni siquiera levantarte,
entonces quédate en los brazos del Padre, porque incluso en el suelo sigues siendo amado, incluso en tu llanto, Él escucha, incluso en tu silencio, Él está obrando. Dios no se impresiona por tu fortaleza, se conmueve por tu entrega, y si decides confiar en medio de tu cansancio, verás que esa fe silenciosa es más poderosa que 1000 gritos. Hoy no necesitas demostrar nada, solo necesitas ser real, porque en tu debilidad Dios está más presente de lo que imaginas, y su fuerza, cuando llega, no solo te levanta, te transforma. Número 12. Empieza el día con Dios, no con miedo. Apenas abres los ojos, el mundo te llama. El celular vibra, las noticias saltan, los pendientes gritan, todo compite por tu atención. Y sin darte cuenta, el miedo entra primero que la fe. En lugar de paz, hay prisa. En lugar de oración, preocupación. En lugar de descanso, alerta. Pero no tiene que ser así. Puedes elegir empezar diferente, puedes empezar el día con Dios. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, puede cambiarlo todo, porque el primer pensamiento del día es una semilla espiritual. Si siembras miedo, cosecharás ansiedad, pero si siembras presencia divina, cosecharás paz. No se trata de evitar los desafíos del día, sino de enfrentarlos con el corazón alineado. Dios quiere ser el primero en tu mente, no porque lo necesite, sino porque tú lo necesitas. Porque tu alma fue creada para comenzar con su voz, no con el ruido, con su guía, no con la presión, con su paz, no con el temor. Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, se levantaba muy de madrugada para orar, no porque no tuviera autoridad, sino porque sabía que la comunión con el Padre era su fuerza para todo lo que venía después, y tú también puedes hacerlo. Antes de mirar el celular, mira al cielo. Antes de revisar los mensajes, recibe su palabra. Antes de dejar que el miedo te susurre, no puedes, deja que Dios te recuerde. Yo estoy contigo. ¿Sabías que estudios recientes en neurociencia han comprobado que los primeros 5 minutos del día determinan en gran parte tu estado emocional durante el resto de la jornada? El cerebro, justo al despertar, está en un estado más receptivo. Es como una tierra fértil. ¿Qué semillas vas a sembrar allí? Cuando decides comenzar con Dios, estás entrenando tu alma para vivir desde lo alto. Estás diciendo: mi realidad puede ser incierta, pero mi espíritu ya tiene dirección y no necesitas una hora. A veces basta con una oración sencilla, un susurro que diga: Padre, gracias por este día, guíame, sé mi fuerza. Eso es suficiente para abrir un canal entre el cielo y tu rutina. El enemigo quiere robarte esos primeros minutos, porque sabe que quien empieza el día en presencia de Dios, camina en victoria. Por eso las distracciones llegan temprano. Por eso el desánimo aparece tan rápido. Pero hoy tú puedes decidir. Imagina tu alma como una lámpara. El enchufe está allí, listo. Pero si no la conectas en la fuente, por más que la muevas, no habrá luz. Dios es tu fuente, y cada mañana que comienzas con Él, estás encendiendo esa luz interior que ilumina lo que viene. A veces esperamos grandes milagros, pero ignoramos que el mayor milagro puede ser comenzar el día en paz. Respirar profundo y saber que no estás solo. Caminar con pasos firmes, porque has escuchado su voz antes que cualquier otra. Haz esto. Antes de hablar con alguien más, habla con Dios. Antes de vestirte por fuera, vístete por dentro con la confianza de que el Creador del universo camina contigo. Empieza con gratitud. Agradece por el simple hecho de despertar, por ese primer rayo de luz, por el techo sobre tu cabeza, por el aire que respiras. Cada agradecimiento es un recordatorio. Dios ya está en este día. Y si al despertar te sientes débil, no lo ocultes. Díselo.
Él no te rechaza por eso, al contrario, se acerca más. Él sabe lo que necesitas antes de que lo pidas, pero ama escuchar tu voz. Ama saber que confías en Él lo suficiente como para hacerlo parte de tus primeras palabras. No hay fórmula perfecta, no hay ritual obligatorio, solo hay corazones dispuestos, y el tuyo puede ser uno de ellos. Hoy, mañana, cada día, un amanecer a la vez, porque el miedo se alimenta deprisa, pero la fe se cultiva en la quietud. Y es en ese silencio sagrado de la mañana donde el Espíritu Santo te encuentra y te prepara para lo que viene. Así que no empieces el día cargando todo. Empieza el día con Dios y verás cómo el resto del día comienza a ordenarse. La jornada no será perfecta, pero tu corazón estará firme. El camino tendrá desafíos, pero tú caminarás acompañado. Porque cuando Dios es tu primer pensamiento, el miedo ya no tiene la última palabra. Llegaste hasta el final. Y eso no es casualidad. Es señal de que tu alma tiene sed de Dios, de que anhelas más de su presencia y estás dispuesto a buscarla. Quiero invitarte a escribir en los comentarios: yo llegué hasta el final porque necesitaba esta palabra. Quiero saber quiénes son los que están caminando en fe, los que no solo escuchan, sino que reciben y responden. Si este mensaje tocó tu corazón, comparte el video. Así como tú necesitabas esta palabra, alguien más también la está esperando. Y si aún no te suscribiste, hazlo ahora, porque aquí vas a encontrar alimento para tu alma, dirección para tus días y consuelo en tus batallas. Este canal no es entretenimiento, es refugio. Ahora, quédate unos minutos en silencio. Deja que la música llene tu espacio. Respira, agradece y permite que Dios termine de hablarte al corazón. No cortes este momento, no te vayas aún. Este final también es parte del mensaje. Hoy será un buen día, porque Dios va contigo.